meteorizando en la parte más superficial de la roca, lo que les decía. Y se llama roca madre porque es la que está dando origen a este suelo. Si yo encontrara una roca que no tiene suelo, jamás podría llamarle roca madre. Es una roca. Será caliza, dolomita, arcillolita, arenisca, granito, lo que fuere, gneiss, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero no le puedo dar ese nombre y apellido, decirle roca madre. Esta sí es una roca madre. ¿Por qué? Porque esta roca que está simbolizada con el signo más, está generando, está meteorizándose en la parte superficial. Y esa meteorización es que dejó de ser roca y pasa a ser suelo, ¿no? Y ya ustedes saben que para que se convierta en suelo, para 1 centímetro van a pasar 300 años como mínimo, así en promedio, ¿no? Entonces, para que tengan una idea más o menos de qué estamos conversando. Esta es la primera etapa, formación del manto de alteración, es decir, lo que está en este título. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda etapa. Y en la segunda etapa, lo que estamos apreciando es la instalación de los seres vivos en el manto de alteración. O sea, miren, recuerden ustedes, aquí solamente se está alterando. O sea, la roca está resquebrajada. La roca está desmoronándose. Eso es todo lo que sucede en la parte más superficial de las rocas. Entonces acá estamos entrando ya a una segunda etapa y se menciona que consiste en la instalación de los seres vivos en el manto de la alteración, formado en la primera etapa. ¿Qué significa seres vivos? Vegetación, animales, inclusive el hombre. Bien, la presencia y actividad de los seres vivos origina cambios en la composición química del sustrato, acción bioquímica, acción mecánica sobre el manto de alteración, acción biofísica. De alguna manera, la biofísica y la bioquímica ya la habíamos tratado. O sea, el simple hecho que haya vegetación sobre la roca, sobre el manto alterado, va a generar esas dos cosas. La meteorización biofísica, la meteorización bioquímica. Bien, eh, y lo que tenemos es lo mismo en la parte más superficial de esta roca madre, se alteró y en esta segunda etapa se instaló los microorganismos del suelo y la vegetación, parte aérea, parte radicular. Y recordar que si esto de acá es suelo, está compuesta por arena, limo y arcilla. Pero lo más importante, el poro. Porque si no fuese por el poro, pues ¿en dónde estarían ubicadas las raíces? ¿A dónde estaría depositada el agua? ¿En dónde estaría el aire? ¿En dónde estarían los microorganismos? Todo eso está en los poros. Claro que un poco adherido a la partícula, pero en ese espacio de poro. O sea, lo que me quiero decir es que nada de lo que he mencionado atraviesa a la arena, atraviesa al limo, atraviesa a la arcilla. No. Se ubica en los espacios que estos tres tipos de partículas dejan, conocidas como poros. Entonces acá rematamos y decimos pues que esta segunda etapa consiste en la instalación de los seres vivos y ustedes lo están viendo acá. Y entramos a la tercera etapa donde se mezclan los componentes. Entonces, en esta tercera etapa consiste en la mezcla de los materiales que forman el sustrato inicial, originado por tres tipos de mecanismos: movimientos descendentes, ascendentes y procesos biológicos, provocados por la actividad de los seres vivos presentes en el suelo. Y acá lo tienen en gráfico. Ahí está la vegetación natural o cultivada. Y ahí está lo que estamos mencionando, los movimientos
ascendentes o descendentes y los procesos biológicos que están ocurriendo entre suelo y roca. Y ahí continúa la meteorización. Porque miren ustedes, al inicio, vean, es poquito. En el manto de alteración es menor. Fíjense, acá solo está alterado. Aquí ya se instalaron los seres vivos, microorganismos y planta, vegetación. Acá se están instalando ya, además de la vegetación y todo, empiezan a ascender, descender todos los materiales que acá tienen. Y acá es prácticamente el suelo que hoy disponemos. Hay una mezcolanza. El nitrógeno asciende, desciende también. El fósforo, el potasio, los carbonatos, los microorganismos que al ingresar las raíces a este suelo, pues es el medio propicio para los microorganismos, ¿no? Y cuando esta parte aérea se corta, se cosecha, esta parte radicular queda sepultado en el suelo. Y esas raíces que quedaron sepultadas, enterradas, simplemente los microorganismos actúan y la descomponen y la convierten en humus. Igual que estas hojas que caen, entra al suelo y son convertidas en humus. Y ese es material para los microorganismos, de eso viven. La formación de los suelos. Si ustedes recuerdan, aquí les voy a presentar un gráfico, un esquema muy bonito, que espero lo recuerden. La formación, los factores formadores. Entonces ustedes saben que son 5: clima, roca, relieve, organismos y tiempo. La meteorización física viene a ser la fragmentación de la roca prácticamente, ¿no? Y en ellos actúan la exfoliación laminar, el astillamiento, el descargue, etcétera, etcétera, y las quemas, el hinchamiento, la abrasión, los colapsos mecánicos, el entorchamiento de la superficie por los coloides o por los minerales, etcétera. Luego viene la meteorización química, igualmente la descomposición de la roca. Una cosa es la fragmentación, que es la meteorización física, y la descomposición, que es la química. O sea, si ahí hay un compuesto, lo va a descomponer, ¿no? Y de esa manera, entre la oxidación, reducción, hidratación, etcétera, así como la quelación, todos estos son los factores biológicos. Bien, y los constituyentes vienen a ser los materiales meteorizados prácticamente. Y dentro de ellos tienes que ingresa al producto meteorizado, por un lado, agua, gases, minerales, y por otro lado ingresa el humus, los geles, los iones en solución, y todo eso conlleva un producto final, ¿no? ¿Cuál es? Evolución in situ y evolución ex situ, o transportado. Entonces vamos a ver la in situ. Significa que en la misma roca que ha evolucionado de esta manera, ahí mismo forma suelo. Y como el suelo no se mueve del lugar donde se formó, se le llama suelo residual. Repito, ahí está la roca, ahí está el suelo. Y ese suelo no ha ido a ninguna parte. Se quedó donde estuvo la roca. Entonces ahí se le llama suelo residual. Y miren ustedes lo contrario. El, el material que se erosionó, que el agua llevó, el viento, el glaciar, etcétera, y luego hubo la depositación, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucedió con ello? Que genera sedimentos en solución y finalmente da origen a los suelos transportados, que es aquel que no está en el lugar donde está la roca, sino tomó transporte. ¿Quién lo llevó? El agua, el aire, el glaciar, el agua, el mar, cualquier agente que lo transportó, inclusive la gravedad.
Si tenemos una colina, una montaña, y hay un fragmento, un pedregón, que está suelto, y ocurre un movimiento sísmico, un movimiento lo mueve, pierde el equilibrio y se desmorona. Pasa un camión, mueve un poquito y se remueve esa partecita y como está en pleno equilibrio, lo pone en desequilibrio y se desmorona. Entonces, desde ahí empieza, con distancias cortas, medianas y largas. Bien, lo mismo. Son 5 factores, de acuerdo a lo que en años muy pasados, y hasta ahora nadie dice lo contrario, son 5 factores formadores del suelo. Quien dijo fue Jenny. Y hasta ahora estamos con lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense la época en que sucedió y él hizo estas precisiones, en la cual todo el modernismo que hoy tenemos ha conllevado a lo mismo que él concibiera en aquella época donde no disponía ni de algunos aparatos, ni de algunos análisis, los laboratorios eran rudimentarios, etc. El suelo es el resultado de la interacción del clima y la materia viva sobre los materiales parentales, es decir, rocas o fracciones de roca, en un relieve dado, montañoso, colinoso, terrazas, áreas planas, áreas inclinadas, etc. Y en un periodo de tiempo. Aquí están los 5 factores formadores de suelo dichos de cualquier forma. Miren, 1941, o sea, muchos de sus padres han nacido en esta época o posterior, pero en aquella época Jenny ya era adulto y en esa época él precisó estos 5 factores formadores del suelo que hasta la fecha lo único que hacemos nosotros es ponerlo de una manera, o lo ponemos así como acá, lo he puesto acá, o lo ponemos de esta otra forma que nos da la impresión de ser una cosa, caramba, es impresionante, una flecha, y luego que parecen cada uno en su círculo, etcétera, y lo adornamos como quisiera, pero ahí están todos. El asunto es que todos están interactuando. O sea, le agregamos cositas, pero que son importantes, pero que estuvieron ya descubiertas desde aquella época, jovencitos. Los factores formadores del suelo están calificados como pasivos y activos. Miren a los pasivos. ¿Cuáles son? El material parental o material madre, el relieve y el tiempo. Esos son pasivos, ¿no? Material madre, ¿cuál es la roca? La roca, si no hubiera viento, si no hubiera sol, si no hubiera nada, permaneciera tal cual fue formada, ¿no? Pero como han actuado agentes externos, la roca sin hacer nada se meteorizó. El relieve igual. El relieve fue definitivamente formado, ya ustedes saben, por el tema de la subducción de la placa de Nazca versus la placa continental o sudamericana. La primera quedó tal cual, y la de Nazca, encima tenía el mar, con el peso del agua, subsudió, se fue hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, jovencito. Y el tiempo, pues, ¿quién acelera el tiempo? Es un pasivo, ahí está. Simplemente nos vamos a la universidad, volvemos, pasamos al trabajo y todo lo que hacemos, pues se nos fue el tiempo. Se fueron las 8 horas del día, quedan las 8 horas de la noche y estamos en otro día. Y sin darnos cuenta el tiempo avance y avance, ¿no? Nos falta tiempo a veces para hacer lo que queremos hacer en esta vida. Los activos está el clima. En la costa, sierra y selva, climas diferentes, y en tanto de la costa, por épocas el clima tiene más viento, por otra época no lo tiene, en otra época estamos con mucha temperatura, sudando, y en otra época muy abrigados como ahora, etcétera. Entonces, qué variado. Y en la selva, por ejemplo, todo el tiempo hace calor, pero baja la temperatura justamente en junio, no hace mucho.
que en la región de la Amazonía le llaman Juan, los Juanes, 24 de junio. Mientras en el resto del Perú está celebrando el Día del Campesino y esas cosas, en la Amazonía celebra la fiesta de San Juan. Y ahí es donde preparan los Juanes, que parecen unos tamalitos, pero parecen algo así como una humita. Y es arroz, o un arroz con gallina, lo tradicional. Pero para preparar ese arroz con gallina, previamente se han hecho en ese mismo un caldo. O sea, es una parte donde prácticamente la gente cría sus gallinas en el mercado, en las casas, en la chacra. Todo el mundo tiene gallinas y ese día le da vuelta a las gallinas, las matan, hacen su caldo de gallina y el Juan, que no es otra cosa que es un arroz con pollo como nosotros comemos, pero es un arroz con gallina, ¿no? Entonces, ese es el Juan y lo envuelve en, ¿cómo les digo? Una hoja de plátano. Eso es en Tarapoto, ingeniero. Claro, no es hoja de plátano, es otro que se parece al plátano. Ahorita me estaba tratando de recordar. De repente alguien se acuerda. Sucede en Pucallpa, Iquitos, Madre de Dios, en todas las 12 departamentos que tienen Amazonía. Recuerda que Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, todos esos lugares tienen bueno, Moquegua no, tienen su poquito de Amazonía. Y pues en todo ello, donde está la Amazonía, la región de Amazonía son 80, no, 70 millones de hectáreas y todo el país tiene 128 millones de hectáreas. O sea, más de la mitad del Perú es Amazonía. Bueno, sí, bijao, ¿no? La hoja de bijao, se parece al plátano, pero no da plátano, no da racimo, nada de eso. Dará flores, otra cosa, pero se parece al plátano, es un poquito más delgadita, un poquito más alargadita, pero muy parecida al plátano. Acá nosotros hacemos los tamales con hoja de plátano. Bien, pero ha dicho bien, usted se ha acordado muy bien, en Tarapoto abunda eso y usted visita otros lugares en la misma época, en la época de los Juanes, todo junio están en eso, pero el día central es el 24. Bien, entonces miren cómo están. Y en esa época ocurre pues la baja temperatura, baja un poquito la temperatura. Entonces está a 18, 20 grados, ya están con frío la gente allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen su casaca, su saco, ahí en la zona de la selva. Me estoy refiriendo al personal, a la gente de clase C, clase D, ¿no? Que no usa terno. Pero aproveche y poner su casaquita. Ahí está la gente con su casaquita, bestial, la saca. Es la única época del año, porque todo el resto del año hace calor. Entonces la gente, las señoritas, todo el mundo, las damas, usan su vestido grueso, chompitas, su saquito también, muy bonitas. Entonces, es la única época. Después se ve el frío y ya no hay. Bueno, es un friaje, pero que no llega a bajar mucho tampoco la temperatura. No, no baja mucho, pero sí baja. Bien, hay alguna persona que tiene su casaca de cuero, ese día lo ponen, ¿no? Y ya pues el resto del año lo guardan ahí para el siguiente. Bien, jóvenes, cosas que hay. También como elemento activo, como factor activo, los organismos. Y ahí pues los organismos se mueven tremendamente, ¿no? Es la actividad biológica y también la materia orgánica, porque la actividad biológica consiste en que destroza, destruye, descompone la materia orgánica. ¿Y qué significa eso? Es que lo comen, se alimentan de ella. Entonces a la materia orgánica lo tienen muy dinámico, nunca lo dejan como materia orgánica, sino lo transforman en humus. Es una labor muy especial de los organismos, por decir algo. Pero cuando habla de la actividad biológica se refiere no solo a los microorganismos del suelo, sino a los macros, a los mesos, los que están sobre el suelo, al caballo, la llama, la vicuña, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tiene la fórmula, ¿no? Esa fórmula de los 5 factores formadores. El suelo es el resultado de la función de los distintos factores en esta ecuación. El sistema suelo es igual a los factores clima, organismo, relieve, material parental y tiempo.
Material parental, material madre o roca, lo mismo. Bien, esta es una ecuación. Y acá un poco se describe el significado de cada una de las letras, ¿no? Pero ya ustedes lo conocen porque estamos repitiendo lo que ya ustedes saben. Bien, aquí por un lado tenemos a los tres tipos de roca que están interactuando para formar el suelo. Y este suelito es aquel material proveniente de la meteorización de las rocas. ¿Qué es un factor de formación? Es un agente, es una fuerza, es una condición, es una combinación de todos los dichos que afecta, ha afectado o puede influir en el material original del suelo, con potencial para cambiarlo. Buell, 1991. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, no porque suelo, primero fue roca, se meteorizó, lo transformó en suelo, pero no porque suelo ahí quedó. Por favor, ningún proceso es estático. El suelo sigue desarrollando, sigue evolucionándose, sigue madurando, llega a ser un suelo bien desarrollado, con sus horizontes A, E, B, C, R, la L, que, bueno, según la nomenclatura última, etcétera, ¿no? Bien desarrollado. Hasta el extremo que podemos decir que el suelo llegó a la senitud, o sea, es un suelo viejo, y puede morir. ¿Cuándo el suelo muere? Cuando, por ejemplo, es tan maduro, tan evolucionado, tan viejo ese suelo. Perú no tiene nada de lo que he dicho. Brasil tiene un poco, pero Perú todos sus suelos no han llegado a senitud, en ni costa, sierra, ni selva, etc. Entonces, llegaron a la senitud, ¿y qué es lo que formaron? Todo el contenido de fierro, aluminio, mercurio, cobre, se consolida. El fierro que está blandito en el suelo se vuelve duro, parece ripio, y va incrementándose de tal forma en que vendría a ser la degradación del suelo. Primero pasó el suelo para ser un entisol, luego pasó a ser un inceptisol, pudo haber pasado por un apustol o por un, ¿cómo le digo? Polisol. Y finalmente pasó por el oxisol, que es el orden, el 12º orden de suelo, donde se ubican los suelos más maduros, más viejos. Son suelos rojos, suelos amarillos. Y como ustedes conocen, los suelos por lo general son grisáceos. Entonces, ¿por qué la coloración? Por sus reacciones químicas internas. Ahí puede morir. Es un suelo en senitud. Y ahí tienes a los factores formadores del suelo promovido por FAO, ¿no? Este círculo lo promueve FAO para decir lo mismo, los 5 factores formadores del suelo. La secuencia del suelo. De acuerdo con Yegni, ya ustedes saben que hizo la fórmula de sistema suelo versus los factores. Pero acá le ha dado nombre. Miren ustedes lo que está de coloreado. Cuando el factor material parental es el más importante que el clima, que los organismos, que el tiempo y que el relieve, el material parental es el que es más importante, el que domina, entonces le llaman al proceso de desarrollo litosecuencia. Lito es roca. Cuando sucede que el relieve es el más condescendiente, es el más importante, es el que más está influenciando ahí, en ese lugar, como por ejemplo la serranía, digamos algo así, un ejemplo, más que los otros, entonces a esto se le llama topo.
Topo viene de topografía. ¿Por qué? Porque el que está dominando ese relieve. Topo secuencia. Cuando lo es los organismos, el más importante que el resto, que los otros 4, pues ahí le llamas bio. Bio es vida, los organismos. Animales, vegetales, son organismos vivos. Biosecuencia. Cuando es el tiempo, el inexorable tiempo, avanza y avanza. Tú no quisieras tener 25 años, quieres quedarte con 20, ¿no? Yo no quisiera tener 70, pero el tiempo avanza. Y muy pronto llegaré a 70, 80, ojalá que pudiera llegar a 90, o 100, o 120. Pero si llego a ser viejito, por favor quisiera llegar a ser con todos mis atributos, que no pierda la memoria, que no me esté olvidando, que no pueda alimentarme, ese tipo de cosas, ¿no? Quiero llegar con todas mis virtudes. Entonces, porque podemos llegar, pero ya enfermito, ya hay que tener, o sea, ser independiente, no depender. Eso sería. Hay mucha gente que llega a más de 100 y es noticia en el periódico, la televisión, cuando dicen 105, 120, y hay personas. Lo que pasa es que algunos, pues, que llegan a la prensa, sí, pero un montón, en la sierra hay bastante, en la selva también, unos viejitos ahí que superan los 100 años. Y nadie se acuerda de ellos, pero están ahí, ¿no? Y cuando es el clima, entonces se llama climosecuencia. Bien, esto es la misma fórmula planteada por Jenny con anterioridad, ¿no? Es esta. Pues aquí estaba hablando del sistema suelo, los factores, clima, organismo, relieve, material parental y tiempo. Estos se van a desordenar en el orden que acá se está pasando, ¿no? Y toma nombre propio. Siempre el que va primero es el que domina, aunque no lo pongas en rojo, aunque no lo ponga en paréntesis. Solamente tú lo pones primero, entonces sabrás por qué lo pones primero, recuerda. Porque es el que más está influenciando en la formación del suelo. ¿Ah? Eso. Entonces hay que recordarlo siempre. La litosecuencia, la primerita. Bien. Es el conjunto ordenado de perfiles de suelo formados en condiciones ambientales e intervalos de tiempo similares, pero a partir de materiales diferentes. De acuerdo con Jenny, en el 840 definió los materiales originales como el estado del sistema suelo. Estado del sistema suelo en el tiempo cero. O sea, cuando se inicia. Es decir, su estado inicial. De esta definición se desprende que un suelo previo o una masa de roca meteorizada podría ser material original. ¿Por qué? Porque la roca da origen al suelo, ya tenemos suelo, pero ese suelo, tal como lo formó la roca, es un solo de horizonte C. Pero a partir de ese solo de horizonte C, desde la superficie hasta lo más profundo, todo es C, es un depósito glaciárico, eólico, aluvial, coluvio-aluvial, lo que fuere, un depósito. Te lo miras, todo es C. Entonces, pero es un suelo. A partir de ese C, ¿no? Ese viene a ser el material original, porque de ahí, pasado algunos millones de años, o miles de años, o cientos de años, vas a tener un suelo A, E, B, C, bien desarrollado. Pero acá solo tenía C. Entonces, este que tiene C, todo su perfil es C, es el suelo de material original para el otro que estamos conversando, al que llegó totalmente desarrollado. Pero por lo general siempre decimos que el material original es la roca. O también puede ser un suelo a partir del cual se han formado otros suelos.
Por ejemplo, tienes un suelo derivado de la roca. Arranca ese suelo, ya está ahí. Pasa el viento, lleva arena, lleva limo, lleva arcilla y lo deposita algunos kilómetros, 20 kilómetros más atrás, más allá. Y ahí forma suelo, ¿no? Pero ese suelo, su material original fue de donde el viento lo sacó. ¿Eh? Porque el viento no lleva roca. Lo que lleva son partículas de una en una. Y lo lleva en suspensión. Fíjate, ¿qué tal labor? ¿Qué tal chamba? La roca madre es el soporte y el marco de los procesos de alteración, pudiendo, en consecuencia, fijar el ritmo y orientar los mecanismos de dicha alteración. O sea, ahí están los otros factores: material madre, clima, topografía, organismo, tiempo, relieve, ¿no? Pero el material madre, la roca madre, es el que prácticamente para este caso es importante, lo está definiendo al suelo. Las propiedades de los materiales originales están estrechamente emparentadas con las propiedades de los suelos que de ellos derivan. Lo que siempre he dicho, si llegas a saber que este suelo se ha originado de esa roca y esa roca es arenosa, el suelo es arenoso. Si esa roca es de caliza, el suelo va a tener alto contenido de calcio. Si llegas a suponer que esa roca es de hematita, el suelo va a tener alto contenido de fierro. Y si es dolomita, alto contenido de magnesio. Bien, estoy recordándoles un poquito la diafología. Toda esta clase es full de diafología, ¿no? Para poder centrarnos bien en lo que sigue. Por lo tanto, estamos hablando de litosecuencia, o sea, pura roca, litosecuencia, pura roca. Por lo tanto, muchas propiedades de los suelos son características heredadas, como por ejemplo, cantidad y tipo de arcilla, textura, características químicas. Por lo general, las tiene a partir de la roca, pero no siempre, ¿eh? No siempre. ¿Por qué? Vamos a decir, característica química, pH, vamos a decir 6,5. Entonces es ligeramente ácido, porque así era su pH de la roca, el suelo lo es igual. Pero ese suelo está bajo lluvia y altas temperaturas. Y muy pronto, a través de 40, 30 años, de 6,8 ha pasado a ser 5,9. Entonces sus características han cambiado un poco, la característica química, pero a través del tiempo. ¿Y la arcilla? Pero por supuesto que también. Las arcillas se vuelven viejas. Una arcilla jovencita, potente, llena de energía, porque tiene mucho, mucho poder de intercambio catiónico, la monmorionita, la vermiculita, son tipos de arcilla joven. Y una arcilla vieja, la hilita, la caulinita. En la joven tiene capas 2,2, 2,1. Y en las arcillas viejas, capa 1,1. Una de arcilla y una de aluminio. Ya está viejita, está degradada. Entonces, también la arcilla no permanece como arcilla propiamente dicha después que salió de la roca. Va a seguir su proceso de meteorización que ya se llama edafización, que es lo mismo. Es el proceso de alteración de la arena, del limo y de la arcilla.
porque todo es alteración. Así como se alteró la roca, ahora el suelo, que está compuesta por arena, limo, arcilla, a través del tiempo se sigue alterando. Pero no solo a través del tiempo, sino que también a través de los otros factores, ¿no? El hombre, con sus actividades, puede destruir al suelo, lo erosiona, puede cambiar el pH, ¿no? Con tantos fertilizantes que le ha puesto a través de los años. Bien, bien, joven. Entonces, textura también va a cambiar, pero lo que le digo, no vayan a salir por ahí que el ingeniero Cortés dijo que la textura cambia. En la época humana, no, nunca. ¿Cuántos años vive? 100 años, ahí no lo vas a ver. Es a través del tiempo que esta arcilla pasa a ser de mormolonita a caulinita. Tenía eh, su ensamblaje, su composición, capa 2-2, 2 de aluminio, 2 de sílice, y termina 1-1. O sea, durante el tiempo se ha ido degradando, ¿no? Se ha ido envejeciendo, porque cuando tienes capa 2-2 o 2-1, está potente, tiene bastante fertilizante. En 1-1 ya casi ni tiene. Bien, joven. Tipos de arcilla y potencial de arcilla. Si ustedes desean, lo podemos ver en una reunión especial, pero mejor revisen sus apuntes de DAFO. Ahí también se ve. Esta secuencia es difícil de reconocer y determinar. El conjunto de suelos tienen diferencias de propiedades que se deben exclusivamente a los diferentes tipos de material original, lo que es difícil de demostrar. Un suelo que ya está, un suelo ahí, pucha, poder decir de dónde se originó, poder decir, este es un suelo residual. Recuerda que el suelo residual es aquel que no ha tenido movimiento. Permanece ahora en el lugar que se formó, en la misma roca que se formó. Y suelo transportado es aquel que salió del sitio. Lo llevó cualquier agente, el viento, el agua, el hielo, etcétera. El río, la laguna, el mar, todo eso destrozan esa parte, la remueven, lo llevan al fondo del mar o a las orillas, etcétera. Y aquí tienes un cuadro simpático, los factores de edafogénesis. Ahí puedes apreciar la relación que hay. Por ejemplo, mira organismos, los de color verde. ¿Cómo influye sobre el suelo? La fauna, la flora, el hombre. Ahí tienes al clima, los de color azul. Mira que ahí está la precipitación y la temperatura que influyen sobre el suelo. Relieve, mira lo de color negro. Ahí tienes la elevación, la pendiente, la profundidad de las capas freáticas, ¿no? O el nivel freático. ¿Cómo influye? ¿No? ¿Cuándo hay nivel freático? Cuando es plano o cuando está ligeramente presionado. ¿Cuándo es pie de monte? Cuando es una ladera. Cuando es un área accidentada, termina el área accidentada y lo que sigue al final de la ladera es un intermedio, el pie de monte. Y de ahí recién sigue el área plana o ligeramente ondulada. Pero de ladera inmediatamente no sigue en llanura plana, sino que hay una parte intermedia que es inclinada. Ese es el relieve, ¿no? Bien, es la pendiente. Lo rojo, tiempo. Ese avance, y no te das cuenta. Hace poquito nomás, cuando estabas en secundaria tenías 15 años y ahora como que andas con 20 y te vas a graduar cuando tienes 25 o 24, ¿no? Bien, bien, joven. Bueno, digo graduar porque es el grado y luego sigue la titular, ¿no? Titulación. Pero por lo general siempre se dice graduación. Bien. Entonces el tiempo está pues por el grado relativo de desarrollo y por la edad en años. Nosotros, nuestra edad, estamos hablando de la escala humana. No significamos mucho. No vemos desarrollar un suelo.
¿Por qué? Porque vive 100 añitos y 1 centímetro de suelo se forma en 300 años como mínimo. No somos nada, no vemos nada. Somos una pestañada geológica. Cuando hablamos en escala geológica, hablamos del cron, ya no de años, del cron. ¿Y a cuánto equivale un cron? Un cron es igual a 1.000.000 de años. Yo supongo que ustedes están tomando nota de todas esas cosas, ¿no? Porque yo todo lo que hablo puedo tomarlo en el examen, ¿ah? Así que pónganse mosca por si acaso. Y por último, el material parental, material original o roca. Miren cómo influye sobre el suelito en sus aspectos químicos, en sus aspectos mineralógicos, en sus aspectos físicos. Quiere decir que deja huellas el tipo de roca. Huella, huella. Prácticamente el suelo es el hijo de la roca. El resto son factores condicionantes al material madre. Si ustedes en algún momento quisieran rankear, seguramente que el material madre va a ocupar el primer lugar. Recuerda que se dice madre cuando a partir de esa roca se formó suelo. Material original, cuando a partir de esa roca se formó suelo. Bien, veamos el segundo aspecto, la toposecuencia. Procesos edáficos repercuten en el relieve y viceversa. Desde el punto de vista edáfico, los elementos del relieve más importantes son la inclinación y longitud de las laderas, porque estamos hablando de topo, ¿no? De relieve, o sea, de áreas accidentadas y de áreas de planicies, porque la planicie es un tipo de relieve. Las áreas accidentadas, N tipos de relieves ahí, etcétera, ¿no? Las propiedades de los suelos relacionadas con el relieve existen algunas propiedades de los suelos comúnmente relacionadas con el relieve. La profundidad efectiva del suelo, el espesor del horizonte A y contenido de materia orgánica, humedad relativa del perfil, color del perfil, grado de diferenciación de los horizontes. Apenas tenue, casi no hay horizontación. Carambas, no logro ver desde 20 centímetros ahí es una sola cosa hasta 1,70 m. Igualito. Qué difícil. No hay horizontación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo ha ocurrido con ese proceso que no ha desarrollado, no ha formado todavía restos de horizontes. Así que imagínense cuando va cambiando de colores, todo el proceso de traslocación de elementos finos, como los esquióxidos, como la arcilla, como el humus. Recuerda que hay una arcilla verde, roja, negra, amarilla. Esa es la arcilla. Pero la arcilla, por ser tan chiquitita, 0,002 milímetros, es decir, 2 micras, con fuerte lluvia, pasa de arriba de los horizontes superiores a los horizontes inferiores. Y ese horizonte inferior suponte que sea 30 centímetros por debajo de la superficie. Entonces, el primer horizonte como que se está quedando medio arenoso, con texturas medias gruesas. ¿Por qué? Porque las texturas finas ya las percoló, ya pasó a los siguientes horizontes. Y ahora lo que era segundo horizonte ha potenciado un B. ¿Por qué? Porque es una arcilla iluvial. Es una arcilla que perteneció al primer horizonte y ahora está en el segundo.
Entonces, ahí estamos hablando de este grado de diferenciación. Contenido de sales solubles, tipo de material original. Las sales solubles, ¿cómo se mueven? El agua las hace mover. O sea, una sal, llega el agua, la disuelve y se va con el agua. Si le has puesto mucha agua a ese suelo, la lluvia, etcétera, disolvió las sales superficiales y las lleva hasta el lugar donde llegue el agua, porque ya se transforma en solución, en agua más minerales, sales. Así de simple. Mira ese relieve. Qué difícil. Acá están haciendo una carretera, no está completa, van haciéndola, pero conforme la van haciendo, va cortando el equilibrio en esta ladera. Entonces aquí se cortó y la parte que queda colgante en este corte, en esta talud, va con el peso que reciba la parte superficial, va a iniciar su descenso, se va a desmoronar. ¿Quién le agrega peso al suelo? ¿Pueden decirme, por favor? ¿Algún voluntario? Mm, A ver, Fran, conversanos. ¿Quién le agrega peso al suelo? A ver, vamos a anotar a Fran, no está en clase. Profesor, la gravedad. ¿Has demorado tanto para contestar cuando ya te he anotado? No, no soy Frank, no soy Frank, soy otra alumna. Ah, bueno, entonces No hay soy que Frank. anotado. Falta. Bien, porque originalmente todos estaban asistiendo. Entonces vamos a ir disminuyendo el que no contesta. ¿Usted dijo por qué? ¿La gravedad? La gravedad le da peso al suelo. O la densidad. A ver, otro aporte. Ingeniero, la materia orgánica. Bueno, puede ser, es algo que se agrega al suelo. ¿Ya? O los minerales. Viviendas. En ese caso, la carretera que se está construyendo. No. La ¿Quién arena. le agrega peso al suelo? ¿Qué pasa cuando llueve? El suelo seco Más humedad. La humedad La sería humedad. entonces. La humedad. pesa La humedad. una arroba. La arroba tiene 25 kilos. Y por lo menos los poros llenos en ese suelo es igual o más que el propio peso de suelo seco. Es la humedad, jovencitos. La humedad le mete cualquier cantidad de peso. Por eso es que en un suelo húmedo siempre van a estar los derrumbes, los deslizamientos. Igual la roca. La roca, por más que tú lo miras, crees que no es porosa. Pero el agua ingresa en los poros que tú no ves, porque son poros pequeñitos, muy finos. Y cuando llueve o cuando lo moja o cualquier factor externo a la roca, va a pesar más. Entonces es el agua el que le va a agregar. Alguien dijo la planta, eso también, ¿no? Porque lo que siempre es una semilla y al final
termina pesando pues 5 o 10 kilos, depende de la vegetación que está, ¿no? Bien. Entonces, ahí quedamos. Vamos a seguir. Por favor, estén atentos, no estén distrayéndose. Lo voy a seguir llamando, ¿eh? Entonces, miren, ¿qué opinión tienen con el sistema de siembra en esta ladera? Estamos hablando de relieve, pero mira cómo el hombre la está usando. ¿Estará bien ese sistema de conducción? ¿Está generando más erosión? ¿Es inadecuado? No sé. ¿Qué nos pueden decir? Voy a imprimir la lista porque para verlas tengo que salir para mirarlas ahí. Pues no los puedo llamar. A ver, Ingeniero, ¿cómo? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Ya, en la parte de que está escalonada, está bien, porque cuando, por ejemplo, llueve, la lluvia cae, como está arriba de la pista, la lluvia empieza a caer, pues, obvio, de arriba hacia abajo, y escalonada, y no se va, o sea, no se va a amontonar en una sola terraza, ¿no? Esa parte de cómo está equilibrado y encima con esos perfiles está bien posicionados para lo que es en caso de lluvias, inundaciones en todos estos aspectos. Y aparte también, estando en ese tipo de, ¿cómo se llama?, terrazas, el suelo se compacta un poquito mejor en la parte de lo que es arriba, así, de poco a poco, así, en terraza en terraza. Esa sería mi opinión. Bien. Muchas gracias, está correcto lo que usted dice. ¿Alguien Gracias. más puede agregar? A ver, a lo dicho por el jovencito. A ver, agregue. Sí, ingeniero, como dijo mi compañero, es importante ver que en este tipo de sembríos vemos que el agua va a tener mejor distribución y va a poder llegar a todas las plantas. Eso quería acotarle también, porque vi también en la parte del centro del Perú, tanto en Tarma, en Huancayo, vi estos tipos de sembríos y me llamó la atención también. Correcto. Bien, jovencitos. Lo que están opinando es correcto. Esta es la forma correcta de sembrar en ladera. Lógicamente, esta ladera está muy empinada, por lo menos tiene 80% de pendiente. No deberían sembrar nada. Pero ahí es el principio. En segundo lugar, ya que sembraron, recuerden, han puesto los surcos transversal a la pendiente. La pendiente está en este sentido, que estoy señalando con mi flechita. Ahí. Y los surcos están transversales a la pendiente. Entonces, es la forma más correcta de emplear este suelo. Pero lo ideal es que nadie siembre nada, porque aun cuando está transversal a la pendiente, erosiona. ¿Mm? Cuando tiene su vegetación propia tal cual, va a ser menor la erosión. O sea, es muy empinada. Miren ustedes acá, la foto de la derecha, es la misma. Miren esta parte, esta que está aquí, es esto. Esta que está acá. Esta partecita es esta. Es la misma, pero para que vean lo que está atrás, lo que ustedes aquí no ven. Entonces, miren, ¿qué sucede? Esta ladera de acá es tan empinada que si a esta le pongo 70%, a esta le tendré que poner 90%. ¿Ve? Cuidado que una vez dije 120%. Y alguien me dijo, oiga, señor, pero se está pasando los 90, solo es 90, hablando en porcentajes o en grados. Y desde la lógica tenía razón, pero en pendiente va a los 360 grados. O sea, tú puedes hablar acá 180% de pendiente, 200% de pendiente. ¿Eh? Bien, entonces, por ejemplo, acá tiene 80, 85%, mucho más que esta.
mucho más. Y fíjate, han dejado de sembrar, pero hay pasturas y hay actividad. Mira, ahí hay un camino que no es carrozable. Este sí creo que es carrozable. Todos estos. Y donde está cada corte que le están haciendo, es un potencial para el deslizamiento posterior. Acá puede deslizar, está muy empinada esta carretera. Y mira la cantidad, este aquí, por ejemplo, es un caminito, ¿no? Que han hecho las personas para llegar a este sitio, para irse a estas chacras, ¿no? Acá hay una carretera, parece que es carrozable o no sé si sea solo peatonal. Miren la pendiente que tienen, ese es el tema. Fíjense acá. O sea, esto no lo vemos, solo vemos esta cicatriz que está aquí, pero para acá para abajo es esto, mire. Acá es el colmo. Fíjense cómo han sembrado, ¿no? Pero ese, para mí, que soy un crítico y un poquito que le estoy mostrando para que sepan, para que vean. Pero si yo fuera agricultor, yo no pensaría como ahora lo estoy diciendo. Porque ¿dónde voy a cultivar? ¿Dónde voy a sembrar? ¿Dónde va a producir alimentos si no tengo otro sitio? Todo está así. ¿Eh? Si lo dejo tal como está, para conservar la naturaleza, entonces ¿de qué vivo? Es una realidad. Es algo que a veces no lo vemos. Es algo que a veces solo nos dedicamos a criticar y criticar. Entonces, pero no nos ponemos en los zapatos de estos productores agrarios, ¿no? Bien, bien. Esto que sirva para calcular la pendiente. Esta pendiente, fíjate cómo está, y este carro puede subirla, pero acá no va a poder subir, pero nunca, jamás. ¿Por qué? Porque esta ladera todavía de esta lomada es posible, ¿no?, treparla con auto, pero en este de acá es imposible. Un poco para sacar que esto es relieve, esto es relieve, esto es relieve. Esta es una geoforma ya más completa, donde la estamos viendo con sus disactaciones, ¿no?, que le llamamos surcos. Y acá el área plana del cual conversábamos. Entre esta área accidentada y esta área plana, acá en medio está este suelito, esta geoforma, que es inclinado. Aquí empieza la inclinación, de aquí y acá. A esto le llamamos pie de monte, que está con vegetación prácticamente. Y acá ya empieza la llanura. Este es inclinado o pie de monte. Este es el monte o montaña y este es el pie. La parte baja de la ladera termina aquí, pero acá es el pie. Esto es lo que llamamos pie de monte. Una sola palabra, pie de monte. Es un término fisiográfico. Seguimos con la situación 2 del relieve. El relieve bueno, jovencitos, vamos a dejar este tema para luego. Al parecer no les colgué la clase anterior, les voy a colgarle esta, más la clase anterior, para que ustedes lo vean en el team y estudien ya. Discúlpeme, yo le pedí que estudiaran la clase anterior, pero me he dado cuenta que no le he colgado. Entonces la voy a colgar más esta, de tal forma que ustedes tengan para que puedan repasar y puedan ver. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer, por favor? ¿Algún comentario que quieran realizar? Nos quedan 5 minutos. Sí, ingeniero, quisiera A ver, consultar acerca de la visita o salida de campo que se estaba programando. Más o menos, ¿para qué fecha sería? ya. ¿Cuándo termina el ciclo? Termina en el mes, en la última semana de octubre. Octubre.
Estamos en agosto a mediados. Agosto, septiembre. Saldríamos en septiembre. ¿Les parece? Es independiente, ¿ah? Podemos salir antes de septiembre también, si hay buenas condiciones. Ahorita el tema es todavía la pandemia. Claro. ¿Ve? Mira, en agronomía, en la Facultad de Agronomía de una universidad, todas las semanas determinan a un infectado con el COVID. Y apenas lo detectan, asistencia social, están pendientes de eso, que ya tiene dolor de cabeza, que tiene, boom, lo analizan, le toman la muestra y está con COVID. Toda esa semana más los 15 días desinfectan todo el local, toda esta cuestión. Pero casi todas las semanas tenemos ese caso. Ellos están en presencial. ¿Y qué presencial es eso si cuando están en la semana que es presencial se contaminan y vuelven a virtual? Pero fíjate la que son las decisiones de las autoridades, ¿no? Siguen, vuelven otra vez. Está hablando de agronomía, no está hablando de la Villarreal, porque ahí no hay agronomía. Entonces, se vuelve a contaminar otra vez 15 días. Oiga, están locos. Entonces, el tema de la pandemia no ha pasado. Y es algo así como un pánico. Hasta que nuestro compañero está con COVID, uy, cara, todo el mundo psicológicamente que ya les duele la cabeza, que ya tiene esto, que lo otro, y no tiene nada. Pero por el caso que se da, así empieza la parte psicológica. Así que las asistentes sociales ahí las están dale para darle sus charlas, darle conocer que no tiene nada, que ya le hicieron los análisis, no ha sido contagiado, pero la psicosis sigue. ¿Por qué? Que este virus mata. Sin embargo, yo con la edad que tengo, estoy haciendo presencial en el Ministerio de Agricultura y Riego. Pero ahí tomamos todas las precauciones, absolutamente todas. Al entrar, lavado de mano, ahí han condicionado todo eso con jabón. Ingresas y al ingresar a cada oficina y al salir, ahí está la botella de alcohol o alcohol ¿cómo le llaman esto? Con yodo. Y algo así medio gelatinoso, no sé cómo se llama eso. Entonces, a todo sitio, o sea, todas las precauciones. Y nadie se retira la mascarilla por nada del mundo. Y felizmente ahí nos estamos controlando bien. No nos pasa nada hace un buen tiempo. Pero en las aulas, alguien quiere comerse un chicle, quiere comer un sándwich, algo debe suceder, pero ¿cómo es que se contaminan? Algo sucede. Y bueno, eso no ocurre en la plana de docentes, por ejemplo, que son cuidadosos. Pero en la plana de los jóvenes estudiantiles ocurre eso. Vamos a esperar un mesecito más, que pase todo agosto, a ver cómo nos espera septiembre, y fenomenal. Pero de que vamos a ir, vamos a ir. Una o dos veces, hasta tres tal vez. Bien, entonces lo dejamos ahí. ¿Y hay alguna otra? Yo supongo que todos están presentes, excepto los que han anotado. Y es la misma lista que hace un rato pasé. Bien, jovencitos, si no hay otra consulta. No, ingeniero. No, Muchas ingeniero. gracias. Gracias entonces, muchas gracias. Hemos dado por finalizada la clase del día de hoy. Gracias, ingeniero. Cuídese. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, profesor.